Bienvenidos a todos. Vamos hoy a leer la cuarta ponencia de este curso, cuyo título es Democracia, laicidad y religión, y para ello contamos con Mikel Aramburu Zudaire, que es profesor de filosofía en enseñanza secundaria y presidente de la asociación Solasvide Pax Romana. Solasvide es una asociación que se creó en el año 2011. Solasvide significa vía para el diálogo y bueno, pues trata un poco de crear puentes y profundizar en estos temas siempre desde un punto de vista cristiano, ¿no? Escribe también en un blog distintos artículos de prensa, etc. Aprovecho también este momento para anunciaros que el próximo martes, día 19, a las 8 también, y aquí en esta misma sala, hemos organizado una charla sobre tabaquismo con el título de Aspectos sociosanitarios y nuevas formas de consumo. El ponente será José Javier Lorza Blasco, que es neumólogo del Complejo Hospitalario de Navarra y experto en tabaquismo. Bueno, sin más, pues doy paso al ponente. Bueno, buenas noches y muchas gracias por venir, y gracias también a la Escuela Social, a la Fundación Acción Social, a Jesús Casado, con el que contacté, y decir lo primero que estoy encantado de estar en la Ribera, en Tudela, porque para los que nos sentimos muy navarros también, pues el que sentir que Navarra es toda y nuestra pluralidad, sentirnos integrados, vertebrados y que haya más relación, me parece muy positivo. Ya sé que lleváis muchos años, ya había oído hablar de la Escuela Social y para mí es un privilegio el estar aquí y compartir este rato. No quiero tampoco enrollarme demasiado, ya sé el tiempo que tenemos, luego lo que quiero es que hablemos sobre todo, ¿no? Y entonces os pongo ahí un poco el programa, que no sé si se ve, para que veáis un poco, porque podría haberlo repartido en papel, pero así vais viendo un poco por dónde va a ir la cosa. No sé si tocaré todo, porque bueno, pero más o menos me baso sobre todo en un material que os cito ahí, de paso también os voy a dar... Sí. ¿Puedes ver así o necesitas para...? No, ya veo. Sí, no, ya veo, además estáis mejor así, ¿no? También, no, si es que se ve más... No, sí, ya veo. Pero si bueno, no... si necesitas... No, todavía veo, cada vez peor, pero todavía veo. Tengo lentillas, pero bueno. No, decía que, bueno, os voy a citar también algunas referencias, que también le voy a dar a Jesús algunos textos, como ya os pusimos uno, vamos, me pidió una cosa y ya está en el taller, pero tengo también otros PDFs con artículos y tal, por si queréis leerlo, que es obligación, aquí no se va a hacer ningún examen. Pero vamos, como material, ahí cito uno en concreto que hacemos por una sociedad laica. Este es un folleto que es muy asequible, de estos que saca la editorial Lacal sobre distintos temas, en concreto sacó este hace ya un tiempo sobre la sociedad laica, y está un poco en la línea de lo que yo voy a hablar, ¿no? Pero bueno, y el esquema es más o menos el mismo, de dónde venimos, un poco de historia, pero muy breve, la cuestión religiosa en la transición, que es un poco de donde estamos ahora todavía, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué podemos hacer? Y luego ya a modo de conclusión, pues un poco lanzar algunas cuestiones. Entonces, para avanzar, lo primero habría que ver un poco, aclararnos conceptualmente, ¿no? Son tres conceptos: democracia, religión, laicidad, que igual parecen chocar, ¿no? Depende de lo que entendamos por cada cosa, es un poco lo que tendríamos que aclararnos, ¿no? Yo intento aclararme con eso. Democracia, como ya sabéis, etimológicamente, poder del pueblo, tal y cual, pero realmente eso, la democracia que tenemos, la democracia formal, la democracia representativa, con una constitución, división de poderes, esto es una democracia real, como también se proclamaba en el 15M, ¿no? Que se pedía democracia real. ¿Qué querían decir con eso, ¿no? Los 15M, por ejemplo, que luego pues, ha tenido consecuencias.
Ahora mismo estamos también en un momento complicado, ¿no? En España, bueno. En fin, eso es un tema que lo dejo ahí. Yo tengo claro que la democracia debe ser algo más participativo, no es una democracia solamente representativa, y también es una democracia, debe ser deliberativa. Esto también hay teóricos. La democracia debe ser como un marco donde podamos hablar, y más de estos temas, por ejemplo, de la religión, diferentes y llegar a acuerdos. Es un poco el planteamiento que os quiero aquí lanzar. Democracia deliberativa, donde se respete las minorías, donde hay argumentos racionales y donde se pueda llegar, pues eso, a una serie de acuerdos. Pero creo que todavía estamos un poco lejos, o cuesta esto, ¿no? Bien. Y luego, en cuanto al concepto de religión, bueno, religión, aquí podemos, cada uno tiene una idea. Si os preguntara ahora, ¿qué es la religión para ti? ¿Qué es una religión? Aquí se ha escrito también mucho, Yo tengo aquí un teórico, por ejemplo, clásico, Wilfred Cantwell Smith, que fue profesor de Harvard, que él distinguía entre la fe, una fe concreta, que es como una experiencia personal y comunitaria de una realidad trascendente, y luego lo que sería ya una tradición acumulativa, cultural, histórica, lo que se llama las religiones, pero que él prefería, y yo también pienso que hay que distinguir bien eso de lo que es la religiosidad, eso que iría más enlazado con una espiritualidad. Y yo os lanzo así una pregunta. ¿Jesús de Nazaret quería fundar, por ejemplo, una religión? El cristianismo. Y menos la Iglesia, tal como la entendemos, como la conocemos hoy. Ahí queda, ¿no? Él, desde luego, pues para algunos fue un profeta, eso está claro, y también para nosotros, yo creo, o al menos para los que nos consideramos creyentes, pero, y es algo más también, pero él quería crear lo que luego ha sido, o eso es lo que algunos dicen, eso es el culpable, entre comillas, fue San Pablo, que creó lo que es la Iglesia, ¿no? Él quería otra cosa. Al fin de cuentas, él era un judío, a veces se nos olvida, un auténtico judío, y lo que surge del cristianismo al principio es una secta judía, esotérica incluso, algunos la consideran. Bueno, y en cuanto al laicismo y laicidad, por avanzar un poco, ahí os pongo los dos conceptos porque aquí también hay debate. Yo también ahí he hecho mi apuesta personal, pero es discutible, Yo prefiero hablar de laicidad sin adjetivos, porque hay muchos que hablan laicidad o laicismo positivo, inclusivo, exclusivo, bueno, hay muchos conceptos ahí. Pero yo, cuando hablo de laicidad, me refiero, y lo distingo del laicismo, porque me parece que el laicismo, como todo ismo o muchos ismos, parece que es como ir contra o dejar un poco, en este caso, a la religión en el ámbito más privado, más íntimo, y quitarle su virtualidad pública y social, que también tiene, en mi opinión. Y entonces ahí la laicidad sería algo más positivo, más integrador, donde ahí cabría el diálogo, como he dicho antes, entre los diferentes, sean creyentes o no creyentes. Esa es mi apuesta, ¿no? Sería como vivir aquí y ahora la laicidad del Estado, porque la laicidad es la del Estado. La sociedad no es laica. ¿La sociedad es laica o no es laica? ¿O es religiosa o es más o menos religiosa? Como bien sabéis, la libertad está ahí, de las personas. Entonces, cuando se habla de la sociedad laica, ¿qué se quiere decir? Y más ahora que tenemos también una sociedad muy plural, con emigrantes, en fin, con distintas religiosidades, religiones, no religiones. Por eso digo que esa laicidad por la que yo apuesto sería una laicidad en positivo para integrar esas diferencias. Pero no un laicismo entendido de manera exclusivista o contra la expresión de lo religioso. Esto es un debate, Otros lo tienen muy claro y piensan que el laicismo es la vía y lo que hay que llegar y el ideal, y en la democracia sería el ideal. Pero bueno, yo lo dejo abierto. Yo más, bueno, aquí voy a ir un poco abreviando porque no me quiero tampoco enrollar. Explico un poco más esto, pero lo dejo así abierto y así os dejo también, no os condiciono tanto y podemos hablar. Pero vamos, para que sepáis desde el principio también cuál es mi postura, ¿no? Para que ser en eso honrado. Y luego, sin imponer, es para debatir. Para mí sería construir la laicidad. Claro, es algo que hay que hacer, no está hecha. La laicidad no viene del cielo y ya está, somos practicamos ya la laicidad, no. Y ahí, como os digo, como hay debates, hay distintas opiniones, está claro que el Estado tiene que ser laico, eso sí, ¿no? En una democracia pluralista. Pero luego la sociedad pues tiene derecho también a expresarse. La articulación democracia-religión, laicidad, debe realizarse pues por la vía de la afinidad. Y así, por un lado, las religiones deben contribuir a activar los fundamentos de la sociedad, tienen que autocontrolarse y ser laicas en ese sentido, ser públicas, pero sin violar la laicidad de la democracia. Por otro lado, el Estado debe ser neutral y debe reconocer las aportaciones positivas de las religiones.
No debemos olvidar lo que he dicho antes, que en nuestra sociedad hay también mucha gente de distintas procedencias ahora, y esta realidad de la inmigración nos debe hacer repensar nuestra sociedad y el papel de la religión, de las religiones en este caso, y también de las iglesias en la vida pública. En fin, hay que ir construyendo la laicidad, desde el respeto de las convicciones religiosas de todas las personas y desde la aceptación del hecho multicultural y mediante el diálogo intercultural e interreligioso. Este es el gran reto. No es una tarea fácil. No se puede bajar la guardia. Habrá ciertos, de hecho ya hay, y errores también muchos, sombras y luces, pero tenemos que ir caminando. Es una realidad que está ahí. Nos guste o no, la religión está ahí. Y cuando algunos anunciaban el fin de la religión en una época, pues por la secularización, ahora vemos que otros hablan de la vuelta de la religión. Pues seguramente, y hablo de Occidente, porque si hablamos y miramos del mundo entero, pues ahí está la presencia de la religión y de las religiones. Entonces con eso tenemos que afrontar, ¿no? En todo caso, la laicidad del Estado, como os digo, tendría que basarse en estos principios: la separación, la neutralidad y también el respeto a la libertad de conciencia, de la que deriva la libertad religiosa. Primero es la libertad de conciencia. Ahí puede entrar tener religión o no. Esa es la libertad de conciencia. Y luego la libertad religiosa, que es la que permite que haya libertad de culto, libertad de expresión religiosa, pero también la no religiosa. Bueno, voy a avanzar con esto. ¿De dónde venimos? Vamos a hacer un poco, bueno, ahí tenéis una imagen de Santiago Matamoros. Pues con esto yo creo que os digo todo, ¿no? En nuestra España, pues la historia, no voy a entrar en detalle, pero bueno, ya os podéis imaginar la imbricación que ha tenido la religión católica, claro, con la configuración misma del Estado, de la monarquía, que era la monarquía hispánica, católica, y luego ya, si nos centramos sobre todo en el siglo XX, pues lo que ha sido la Iglesia ha sido, pues por un lado, estaba con la monarquía. Después estuvo cuando la República con la derecha católica, en la concepción que había entonces, hablo de la República, Segunda República Española, de la unidad de los católicos, eso trajo sus consecuencias. Después en la guerra, el franquismo, el nacionalcatolicismo. Con el Concilio Vaticano II hay una especie de movimiento de oposición también al franquismo, desde dentro de la Iglesia, o de movimientos de la Iglesia más que de la Iglesia jerárquica. Y después con la transición ya, unos guiños con la época del cardenal Tarancón a la izquierda, pero luego otra vez volvemos a una iglesia en la que estamos ahora, más bien en un tiempo alineada con la derecha, ahora ya no sé, porque tampoco la derecha, para la iglesia hablo de la iglesia jerárquica, tampoco la derecha oficial, vamos a hablar claramente, el PP satisface todo lo que le gustaría a la iglesia, como bien sabéis, con temas muy concretos, ¿no? De eso también podemos hablar. Bueno, por esto quiero decir que ha estado muy unida la iglesia en ese sentido al poder y a la configuración del Estado. Parece que no se podía ser, por ejemplo, español sin ser católico. Esto ha sido la historia de España y hay que reconocerlo así. No estamos en eso ahora, Luego, ¿qué decir, por ejemplo, de las constituciones? Solo os voy a citar, bueno, muy brevemente, para resumir, bueno, aquí os digo esto: la Iglesia Católica a lo largo de la historia, centro de la vida pública y guardiana de la moral privada. La moral era la de la Iglesia, la moral pública también, y la privada, claro. Luego ya sabemos que había sus escapes, ¿no? Pero bueno, oficialmente era así. En las constituciones del Estado español, sobre todo no, desde el siglo XIX, cuando la primera constitución de Cádiz, os voy a decir, los he puesto en cursiva, solamente no se une, vamos a ver, no se reconoce a la religión católica como la oficial del Estado en dos constituciones, y una no se promulgó, que fue la de la República Española, la primera República Española, en 1873. Allí se hablaba de que había que separar la Iglesia del Estado. Queda prohibida a la nación, al Estado federal, a los estados regionales y a los municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto. Se dice en la Constitución esta de la Primera República. El ejercicio libre de todos los cultos en España también se establece en un artículo. Y luego la otra Constitución, porque todas las demás, ya os lo digo ya, la de Cádiz, la de Cádiz dice nada menos que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. Toma, la Constitución de Cádiz, para que la gran Constitución avanzada. La única verdadera es la católica. Y la nación la protege por leyes sabias y justas. Bueno, como digo, la otra Constitución, diríamos que no dice esto casi con tanta fuerza como la de Cádiz, es la republicana de la Segunda República, ¿no? Que aquí podríamos hablar muy largo, esto sería para otra charla, los artículos. Yo ahora he estado leyendo estos días
los debates que hubo pues, para la Constitución. Bueno, no voy a entrar en eso. Luego, bueno, si queréis entramos después, pero vamos, es un tema complicado. Cómo se gestionó todo eso, la cuestión religiosa fue uno de los temas polémicos de la Segunda República, y luego con la guerra, pues también ya veis lo que trajo. Después con el franquismo, el nacionalcatolicismo, que yo creo que ha sido malo para la Iglesia, a la larga, pero bueno, para la Iglesia y para la sociedad. Bueno, entonces esto en cuanto a las constituciones. La Constitución española, en toda su expresión, durante estos 2 siglos, no ha sido precisamente laica. ¿Y qué pasa con la Constitución actual, que es la del 78? Bueno, aquí os dejo esto, bueno, hablando de la memoria, que no es lo mismo historia que memoria, pero bueno, esto es otra charla, vamos a decir. Aquí ha salido hace poco un libro que ya conocéis del profesor José Ignacio Lacasta, que está por aquí, ¿no? Que vive, no sé si Virtuela o, bueno, pero el profesor que ya conocéis, con un librito sobre la memoria histórica, donde él dice muy claro que es una manera de hacer historia que privilegia a las víctimas sus derechos y pone el acento de atención de sus críticas en la crítica de la impunidad. Esto es lo que diferencia la memoria histórica de la historia académica o documentalista, ¿no? Por eso pongo historia versus memoria. La historia es necesaria, hay que dejar a los historiadores que hagan su trabajo lo más honrada e intelectualmente hablando, y la memoria es otra cosa, ¿no? Una memoria histórica, porque ¿dónde ponemos el límite de la memoria histórica también? Algunos hablan también, pues habría que ir, muy navarristas también, hasta la conquista de Navarra, hasta 1512. ¿Por qué nos paramos en 1936? Quiero decir que es un tema también polémico, yo lo dejo aquí, porque bueno, está relacionado en este caso con la religión, claro. ¿España dejó de ser católica como anunció Azaña en la Segunda República? Pues parece que no. Él se refiere a otra cosa también, que hay que ser justos también con su discurso. Yo lo he leído, no dijo eso exactamente. Era una especie de deseo, un desideratum de que España tenía que ir dejando de ser católica en el sentido de ir separando las cosas. Y luego la España nacional católica, eso era también la España real. Bueno, en fin, os lo dejo ahí, es un tema también complicado. Bueno, sigo avanzando porque si no... la cuestión religiosa en la transición iba a la Constitución de ahora, a la de 1978. Bueno, en esta Constitución, como bien, bueno, no sé si la habéis leído, aquí los artículos 14, 16, 27, hay una continuidad del modelo concordatorio. El concordato, sabéis, se firmó con Franco en 1953, donde le daba una serie de privilegios a la Iglesia, claro, por ejemplo, el nombramiento a la Iglesia, y también el Estado se arrogaba unos privilegios como el nombramiento de los obispos, pero bueno. Ahí se consagraba, bueno, y en la Constitución también se consagra la supremacía jurídica de los acuerdos con la Iglesia, que como sabéis fueron al año siguiente, del 79, los famosos acuerdos del año 79, hay un acuerdo previo del 76, pero los principales fueron en el 79, que son de derecho internacional y están por encima de todo el ordenamiento jurídico estatal. Por eso es tan difícil a veces cuando se dice denunciar. Los acuerdos no es tan fácil, es un tema de derecho internacional, de estados, y bueno, yo creo, y adelanto pienso que habría que revisarlos. Yo no sé, habría que, para adecuarlos al nuevo tiempo. No estamos ya en 1979, ni la Iglesia ni la sociedad es la misma. En ese sentido, han funcionado bien, me parece, en general, para algunos ha mantenido los privilegios, pero esto también lo dejo como debate. Y ahora yo creo que sí que toca revisar, como toca revisar muchas cosas de la Constitución. Ya sabéis que estamos en el momento de que hay que reformar la Constitución. Bueno, pues esto yo creo que será uno de los temas, como hay otros, claro. Y ahí lo pongo, hay que llegar a nuevos acuerdos o tratados para regular o actualizar esas cuestiones. Bueno, aquí, de esos acuerdos y de la Constitución, se hizo una ley en 1980 que todavía está en vigor, de libertad religiosa, no era de libertad de conciencia. Donde ahí se regulaba un poco que los cultos de otras religiones, no fuera la católica, eran libres, ¿no? Pero se queda un poco coja, es otra de las que habría que revisar. De hecho, con el gobierno de Zapatero se intentó, había una propuesta, pero se quedó en el cajón. No se atrevieron o calcularon políticamente que no era el momento, como muchas veces ha pasado con el PSOE, muchas veces han hablado de derogar los acuerdos o denunciar y nunca lo han hecho cuando están en el poder. Fuera sí, en la oposición lo dices, pero luego no lo hacen. Entonces luego también, esto lo digo aquí, hay un sistema de acuerdo con otras religiones. En el año 92 se firmó con González, con el presidente González,
en concreto con la judía, los protestantes y los musulmanes, con los que tenían más representación entonces, y que les obligaba también, esos acuerdos obligaba a que la religión en las escuelas se impartiera, no solo la católica, lo que pasa es que eso no se aplicaba. Bueno, no sé si aquí en la Ribera, en toda que tenéis más musulmanes, será religión musulmana en la escuela pública, ¿verdad? Pero yo creo que en Andalucía creo que sí, y en algunos sitios, pero aquí en Navarra no me consta, en Pamplona desde luego no, también hay menos, pero bueno. Bueno, entonces quiero decir que hay unos acuerdos también con otras religiones que son del año 92. Bueno, voy a avanzar. ¿Qué nos está pasando? Bueno, lo único decir de la Constitución, que a mí me parece que es un poco ambigua, la Constitución española del 78, porque por un lado dice que no hay es una Constitución donde establece la confesionalidad del Estado, pero a la vez establece también que tiene que haber relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, y solo nombra a la Iglesia Católica, ninguna religión más. Es una manera de decir, es un guiño, claro, de darle el papel preponderante a la Iglesia Católica. Entonces yo ahí veo bueno, y otros especialistas, una cierta ambigüedad. Por un lado hay una obligación de neutralidad, de aconfesionalidad, pero a la vez hay un confesionalismo encubierto, a referirse explícitamente a la religión católica, a la Iglesia Católica. Bueno, y ¿qué nos está pasando por adelantar? Una sociedad plural y secularizada, esto está claro, ¿no? Yo creo que en esto estamos de acuerdo. Pero donde no ha desaparecido tampoco la religión, esto también lo he dicho al principio. Para que ya no, aquí tenéis por ejemplo algunos datos del Estado español. ¿Cómo se define usted en materia religiosa? Este es un barómetro del CIS de abril de 2015. No sé si se ve algo. Católico que dice que es católico, que habrá que ver qué quiere decir eso. Que va a misa, que no va, bueno, seguramente no, porque la participación en misa es muy pequeña. No creyentes 14, bueno, católicos 71, no saben, no contesta 1,9, creyente de otra religión 2%, vale, es un poco. Ateo ya casi 10%. Estos son datos de este año. Y una perspectiva. Bueno, parece ser que, bueno, también aquí tengo más datos, pero no os quiero cargar con datos de este mismo, bueno, esto no sé de qué años, esto ya es más del 2013, dice, bueno, no cambia mucho, un 70% de creyentes, pero aquí ya dice que el 37% no es practicante de esos 70%, y solo el 31% sería practicante. Y ya añade que un 31% sería ateo, agnóstico, indiferente, que es otra de las categorías que no solo hay no creyentes, hay agnóstico, indiferente, ateo, claro, cada uno es distinto. Esto hay que verlo. Luego hay un pluralismo religioso, como ya sabemos, aquí por ejemplo están más de 1 millón de musulmanes, el 35% ya son españoles, ciudadanos españoles, igual más, porque este dato no sé si es de hace unos años, 900.000 protestantes, distintas iglesias protestantes, 35.000 judíos. Lugares de culto en 2012 había 28.000, el 79, casi 80 eran parroquias católicas, pero también hay otras citas, aquí supongo que hay también en Tudela, ¿no? En la Ribera. Y luego dentro de cada confesión también hay que recordar que hay un pluralismo, no todos piensan igual, ¿no? Lo vemos en la Iglesia Católica, que es la que más podemos conocer. Hay progresistas, moderados, conservadores, fundamentalistas. A mí a veces no me gustan mucho estas etiquetas, pero bueno, para entendernos socialmente, pues vienen bien, ¿no? Pero bueno, uno puede ser en algunas cosas progresista, en otras no, en fin, hay mucha variedad, una gran pluralidad. Y lo que os decía de la perspectiva para los próximos años, parece que la práctica disminuirá todavía un poco, pero va a tender a estabilizarse según los expertos. Según los sociólogos, ni la modernidad, ni mucho menos la posmodernidad, lo que se dice la posmodernidad, va a terminar con las creencias religiosas. Hay datos que apuntan al aumento de la indiferencia. Por ejemplo, la religiosidad de los jóvenes en España. No sé si lo he puesto aquí. Bueno, no hablo de nada. Pues sí que eso destaca eso, ¿no? La religiosidad de los jóvenes, es verdad, yo los tengo los chavales con los alumnos y alumnas y pasan de la religión. Alguno, hombre, siempre hay, pero la mayoría o no está bien visto, en fin, entre ellos ya sabéis, ¿no? Es un tema, aparte es un tema que no sale, que no les preocupa tampoco. Eso es a mí me parece la indiferencia es lo más extendido, no tanto una postura atea clara, que digas, no, yo creo científicamente que Dios no existe, eso es raro, es que se diga así, agnósticos, bueno. Bueno, entre 25.000 y 30.000 personas profesan religiones minoritarias en Navarra, casi un 4 o 5%. La confesión más numerosa es la musulmana, como bien sabéis, de 13.000 y 15.000 personas, pero este dato es de 2000, bueno, este es un poco ya antiguo. La siguen la comunidad ortodoxa y la comunidad evangélica y los testigos de Jehová, los testigos cristianos de Jehová. Por último, hay que incluir un conjunto de confesiones muy plural, pues hay también budistas, hay una comunidad que conozco en Budina,
de budistas, pero bueno, y también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, también conoceréis, la fe bahá'í, la Iglesia de la Cienciología y una serie de nuevos movimientos espirituales. Bueno, pero esto es un poco según el informe Umbrales, Minorías Religiosas en Navarra, y tenéis una referencia que estará en alguna biblioteca, yo creo, de la UNA. Este es un informe que hizo la UNA en 2010. Bueno, a lo que sigo adelantando. Me parece que hay una dialéctica laicista o anticlerical, sería clásicamente. La anticlerical sería para mí lo que es ahora el laicista, ¿no? En el sentido que me parece que hay que ir superando. El imaginario colectivo sobre lo religioso ha evolucionado muy poco desde la transición. Venimos de creer que la identidad nacional católica, la única religión católica, la cultura castellana unida a la española, ideología conservadora, lo del género heterosexual, patriarcal, la familia tradicional, ha ido cambiando, como no, pero bueno, hay muchas cosas que todavía se mantienen ahí, ¿no? En el imaginario, hablo de general. Entonces, la democracia en ese sentido, creo, ha sido un poco dejada. Ha caído un poco en el dualismo simplista, ¿no? De decir, o a favor o en contra de la Iglesia, o de la religión o de la ética, por ejemplo, en la escuela. Ahora hemos vuelto a ese esquema, desgraciadamente con la LOMCE, ¿no? Ahora pueden elegir o religión o ética, que era un esquema antiguo de cuando yo estudiaba el BUP. Pero bueno. O español clerical o anticlerical, o si no eres extranjero, si no eres católico. Esto todavía se mantiene un poco. Hay un difícil ejercicio de un derecho para algunos. Las minorías religiosas en el nivel municipal, pues, bueno, hay una libertad de culto, en los enterramientos, aquí hay unos temas que hay que ir a... Es que no está regulado todavía, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los enterramientos y también las actividades de la vía pública, pero bueno. Por ejemplo, es una competencia que no está descentralizada en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Ahí, por ejemplo, Cataluña lo reclamaba en el último estatuto que no se ha aceptado, pero bueno, ahora no sé lo que va a pasar con Cataluña, pero bueno. Está como dentro del área de inmigración, hay diálogo interreligioso, intercultural, ahí está, con el tema de la inmigración. Y todavía pues, no supone una ruptura de cohesión social del tema. Bueno, entonces, algunos temas pendientes que están ahí serían estos tres, fundamentalmente la financiación, la enseñanza y la simbología religiosa. El tema de la financiación es un tema difícil en toda Europa. Hay dos formas, como bien sabe, la directa, en 4 modelos. Ahí tenemos, por ejemplo, el modelo de Inglaterra o de Noruega, es una dotación en los presupuestos generales del Estado. Luego hay otro modelo de Alemania, que es un impuesto confesional adicional, y el Estado solo recauda lo que la gente quiere dar. Y luego también no financiar y una asignación tributaria, que es lo que tenemos en España y en Italia también, en el IRPF, ¿no? En España el modelo ha durado hasta 2006 con el 0,52%, pero el PSOE, fijaros, lo subió al 0,7% del IRPF. Este sistema nace de los acuerdos Vaticano-Estado del 79 sobre asuntos económicos y lo pagan creyentes y no creyentes. O sea, lo recaudado del 0,7 en 3 bloques. Y lo de la Iglesia se destina principalmente a culto y clero. También sabéis que se pueden marcar las 2 casillas, fines sociales y Iglesia. Y se da, no se reparte, se da cada 0,7 a uno de los dos. Bueno, el tema de eso es un tema también que otra charla necesitaría. En la enseñanza, bueno, por los acuerdos también Vaticano-Estado sobre la enseñanza, ya sabéis que establece que se tiene que impartir en la escuela pública, primaria, secundaria, en FP, en condiciones equiparadas al resto de las disciplinas fundamentales, aunque no sea obligatoria para el alumnado. El profesorado lo propone la autoridad religiosa, eso de los temas, la jerarquía, pero se financia públicamente. Son contratados laborales indefinidos mientras haya demanda. Es un poco, ya veis cómo se funciona aquí en España, ¿eh? El modelo se reproduce en los acuerdos de cooperación con las otras confesiones, como os he dicho, aunque no se está aplicando, yo creo. Aquí os he puesto sobre ese tema, la comparación entre la LOE y la LOMCE. No sé si os interesa el tema educativo. Bueno, yo como estoy en el tema, pues lo tengo más trabajado. Pero la diferencia fundamental es que con la LOE, con la ley socialista de 2006, pues se mantenía la religión confesional obligatoria en el centro, los chavales no. Y en su lugar, si no querían religión, hacían atención educativa o, y esta era a mí me parece que yo la he dado, historia y cultura de las religiones, que era una enseñanza no confesional de las religiones y del hecho religioso, que lo dábamos los de filosofía, pero bueno, era libre, claro, el que se apuntaba. Yo siempre tenía un grupillo con mucha gente, pero bueno, siempre, y a mí me parece que es una opción buena, pero es una opinión personal, claro. Sin valor académico era con la LOE y un área obligatoria para todo el alumnado. Como os digo, y luego había también un área obligatoria de educación ética o cívica, de educación para la ciudadanía famosa, pero con la LOCE todo esto ha cambiado. Ahora la enseñanza religiosa se mantiene también confesional, obligatoria, pero la optativa ya no es
esa atención educativa o la enseñanza no confesional, sino una asignatura que se llama valores culturales en primaria y sociales, y en secundaria valores éticos, que encima tiene valor académico como la religión, y es un poco volver al esquema del BUC, como os digo. Y desaparece la educación ética y la ciudadanía. Esta es la novedad. Ahora estamos en plena aplicación, como bien sabéis. No sé qué va a pasar con el gobierno de España, pero de momento la 11 este año está aplicándose en Navarra. En primero de bachiller y en tercero de la ESO y en primero también de la ESO. Ya sabéis, va por partes. Bueno, en Europa, no sé si se ve bien, es para que veáis también como los distintos modelos que hay en Europa de enseñanza. No en todos los sitios es como en España, pero no penséis que es, vamos a decir, no religión. Solamente en Francia es donde no hay religión en la escuela pública. Pero en todos los demás sitios de Europa hay distintos modelos. O bien una religión no confesional, o religión confesional, aunque no obligatoria. En fin, ahí tengo ahí un estudio de distintos países, pero bueno, por no cargar, simplemente os quiero mostrar que en 2009, por ejemplo, en la Unión Europea, pues hay variedad de... Esto está en francés, no sé si se entiende. Enseñanza no confesional sería con las rayas azules. Enseñanza confesional optativa, es que son colores que no se ven muy bien. ¿Se entiende algo? Sí. La segunda, bueno, está en francés, pero yo creo que ya se entiende, ¿no? Luego, enseñanza confesional obligatoria con dispensa, o sea, puede haber una dispensa de no hacerla. Y luego, enseñanza del hecho religioso sería la no confesional, integrada en materias existentes, como historia, normalmente, y países que no hay datos. España está ahí con Portugal, Italia, más o menos los mediterráneos tienen un modelo, en el norte Alemania tiene otro, bueno, Inglaterra, los escandinavos otro. También responde a su propia tradición cultural. Como bien sabéis, esos países escandinavos son todos de tradición luterana, los católicos del sur tienen otro modelo, pero bueno, es una pluralidad. Bueno, y posibilidad diversas a debate, no a la mutua y completa, esto es lo que digo yo, ignorancia entre hecho religioso y escuela. A mí me parece que tiene que haber lugar a un estudio de lo religioso, hablo así, las religiones, y que no haya este analfabetismo e incultura religiosa que hay. Ya lo digo como tema cultural. Luego el tema de la religión confesional, pues bueno, ahí yo he sido profesor de religión católica hace años y bueno, no sé, no lo tengo tampoco claro. Ahí hay una lucha, hay muchos política también, y hay muchos que lo tienen muy claro, no tiene que haber. Puede haber otras fórmulas, pero ahora mismo con la 11 está claro que hay religión confesional y la alternativa no es la religión no confesional, sino otra cosa. Bueno, ¿qué podemos hacer por avanzar? Se habla de 3 temas fundamentales pendientes hoy en España. Como bien sabéis, la forma del Estado, monarquía o república, y más ahora con lo que está pasando, ¿no? Su articulación territorial también, en Cataluña y con otros territorios. La laicidad, para mí me parece que es el tercero, que también todavía está pendiente. Lo que pasa es que ahora, como los otros dos están ahí, digamos, en primer lugar, este tema de la laicidad, pues a veces va y viene, es un poco un guadiana, ¿no? Según los momentos, o la campaña electoral o tal, pues se saca el tema, ¿no? Pero bueno, y todo eso en medio de una crisis de la que se dice que estamos saliendo, no sé hasta qué punto, una crisis ya sistémica, no solamente financiera. ¿Qué sería la solución? ¿Un nuevo marco, una nueva constitución? ¿O con esta constitución cabe una adaptación? Aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Bueno, se puede cambiar el artículo 16.3 de la Constitución. También se puede hacer una nueva ley, que yo creo que urge, de libertad religiosa o libertad de conciencia y después libertad religiosa. Que como os he dicho, la que está en vigente es la del año 80. Se puede negociar o denunciar los acuerdos con la Iglesia y hacer otros acuerdos o ningún acuerdo. No sé. Todo esto está abierto. Y bueno, ahí lo dejo como interrogante. No sé qué idea tendréis, ¿no? Pero bueno, en todo caso, me parece que está pendiente. Luego, ¿qué han de hacer las confesiones? Pues estamos en una sociedad de todos los posindustrial, posmetafísica, posmoderna, possecular y secularizada respecto a la misma razón y religión en crisis, como fuente incuestionable de certezas. Se habla de esta razón instrumental de la que hablaba la Escuela de Frankfurt frente a la razón emancipatoria. Estamos en un contexto de relativismo, de valores líquidos, que dice este sociólogo famoso Bauman, inestables, no estáticos. Entonces, ¿la experiencia religiosa puede ser de nuevo fuente de conocimiento y de sentido? Es una pregunta que yo me hago, por lo menos, como creyente. Y yo pienso que si se redescubre la religión como espiritualidad, más que como ética, como sabiduría, más esencialista, integradora, que abra la experiencia humana a la dimensión más profunda de la existencia, pueden y deben acabar siendo fuente de compromiso también ético-político las religiones. Es un camino difícil,
en medio de un juego de poderes y sobre cuestiones permanentemente sometidas a un debate ideológico más que racional, ético y científico, sobre la familia, ¿sabéis? Los dilemas bioéticos, el divorcio, el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, y las cuestiones socioeconómicas, ecológicas, como está ahora reclamado también el Papa Francisco, que ha sido, por cierto, un viento fresco también en la Iglesia. Todas las confesiones tienen derecho a participar en el debate político público, pero con argumentos racionales. Aquí es donde hay el debate. Claro, no pueden decir, Dios existe y hay un cielo y te vas a condenar. Así no puede ser en ningún sitio, la plaza pública. Hay que llevar argumentos racionales, que te inspire tu fe en eso que crees, pero en la que puedas entrar en diálogo con el que no cree, o con el que cree en otra cosa. Y según reglas democráticas, no de autoridad religiosa o revelada. Además hay una pluralidad interna, como digo, en el conjunto de los creyentes. No todos pensamos lo mismo de todo, ¿no? ¿Una mayoría social se mueve en el terreno de la indiferencia más allá del paradigma clerical-anticlerical? Pues parece que sí, ¿no? Esa es una pregunta. Hay más de una mayoría silenciosa, ¿no?, en la sociedad. ¿Es no religiosa? ¿Es religiosa? Yo creo que es más bien plural. Pero no sale a reclamar nada, no está en la calle, ¿no? Los que más gritan no son los que están en esa mayoría. En ese sentido, ¿se ha culminado plenamente la transición? Algunos hablan de una segunda transición o de otra transición, también en el ámbito de la religión. Tenemos que hablar de otra transición, como de los otros temas, porque yo creo que no podemos volver, ni estamos en el año 31, ni estamos en el año 75. Entonces, como digo, hay que modificar la Constitución, hay que hacer una nueva ley. El tema de la financiación, no he dicho cómo tendría que ser. Yo pienso que tendría que autofinanciar. La Iglesia lo decía también al principio de la transición, que el ideal es llegar a la autofinanciación, pero no se ha avanzado mucho. Se sigue dependiendo del IRPF. Y luego la asignatura de la religión. Como veis, hay muchos temas, ¿no? Bueno. Luego, para posibles pasos a dar, ahí me baso en una conferencia de Javier Ilzo, este sociólogo vasco, que igual conocéis, que ha investigado mucho a los jóvenes, por cierto, y a otros temas, y que estuvo en Solarvide, en el grupo que también he venido aquí a representar, hace 2 años ya, bueno, hace 2 años, sí. Y ahí nos planteó, era el tema este de la laicidad. Aquí tenéis un poco, bueno, os pongo esto para que veáis que estaba también gente conocida vuestra, ¿no?, como Milagro Rubio y, bueno, y otra gente, ¿no? De distinto espectro político variado, o sea, desde la derecha hasta, bueno, hasta Bildu, estábamos de todo, hay otra gente que no era de partidos y tal. Y ahí hablamos sobre la religión en la sociedad actual, ¿no?, en un espacio de diálogo entre diferentes. Y el pues, nos dio una ponencia donde nos hablaba un poco, ya voy a adelantar para no enrollarme más, 6 modelos de laicidad, autoritaria, separatista, anticlerical. Como veis, hay mucho tema teórico, pero bueno, también se habla de el laicismo de un ateo. Ahí os he puesto el ejemplo del laicismo de un ateo, que él dice, Sponville tiene un libro muy bonito que por cierto recomiendo, que se titula El alma del ateísmo, introducción a una espiritualidad sin Dios. Igual está en la biblioteca, yo lo tengo en casa, pero bueno, que es un librillo no muy largo, se lee muy bien, muy agradable, y él plantea lo que os he dicho también antes, una religión, no una espiritualidad, pero él se considera ateo. No es que esté de acuerdo con él, pero bueno, me parece sugerente su planteamiento, y en donde podemos coincidir en muchas cosas. Él habla del laicismo como que no es ateísmo, no es la irreligión, todavía menos otra religión. El laicismo no se refiere a Dios, sino a la sociedad, no es una concepción del mundo. Él va diciendo un poco cómo lo ve, en otro libro, en un diccionario que tiene de filosofía. No es lo contrario de la religión, es indisociablemente lo contrario del clericalismo y del totalitarismo. El clericalismo que quería someter el Estado a la Iglesia y el totalitarismo que pretendía someter las Iglesias al Estado. Entonces se sitúa siendo ateo en esta postura, que me parece interesante. Bueno, y después, algunas ideas que nos dijo también Elzo, no puedo enrollar mucho con esto, a favor de una laicidad, estaba como yo, una laicidad, he puesto eso entre paréntesis porque no me quiero añadir adjetivos, pero a veces hay que decirlos, porque claro, cuando entras en debate con mucha gente que piensa de otra manera sobre la laicidad, por ejemplo, la escuela laica, ¿qué entendemos por escuela laica? Pues no, seguramente no tenemos lo mismo, entonces tenemos que matizar, aunque yo preferiría que llegáramos a un acuerdo, ese es mi ideal, y cuando hablemos de escuela laica hablemos de lo mismo todos, pero no sé, es eso, por eso digo laicidad inclusiva. Él también planteaba, Elzo, un Estado laico, no laicista, yo también pienso en eso. Luego, bueno, habla de Habermas, que es un teórico, bueno, sabéis, un filósofo todavía vivo, alemán, para mí un referente, que también ha escrito bastante sobre la religión. Él no es creyente, pero lanza un puente a la gente religiosa y a la colaboración. A mí me parece muy interesante, ¿no? Y con razones filosóficas, bueno, serán discutibles, pero son razones no religiosas, vaya.
Lo que sí pide es, por ejemplo, que se traduzca, lo que os he dicho antes. El lenguaje religioso no podemos ir a la arena pública, a la plaza, con un lenguaje de, yo que sé, de la teología dogmática. No, tendremos que traducir esos valores del Evangelio, por ejemplo, a un lenguaje laico, eso es, donde ahí podremos coincidir con mucha gente, ¿no? Pienso yo, vamos. Como digo, el contenido de las expresiones religiosas debe ser traducido, entre comillas, a un lenguaje universalmente accesible antes de entrar en la deliberación pública y democrática, ahí donde se da el encuentro de sectores religiosos y no religiosos de la población. Y ahí entra el concepto de lo político, se desplaza a la sociedad en la que cabe esa referencia a lo religioso. O sea, quiere decir que lo público no quiere decir lo no religioso. Cuando se dice que la religión debe quedar reducida al espacio privado, hay que entender que la sociedad es plural. Y ahí entra lo religioso y lo no religioso. Otra cosa es el Estado. Por eso insisto en esto, en distinguir la laicidad del Estado y la sociedad secularizada, que sí puede estar, y está de hecho, pero en donde hay también una pluralidad de posturas y sobre todo de experiencias que tienen derecho a expresarse, me parece. Luego ahí habla también de Ulrich Beck, otro socio que se murió hace poco, me parece, sobre el papel de las religiones. Este tiene también otro librillo, El Dios personal, que también lo recomiendo, la individualización de la religión y el espíritu del cosmopolitismo, en Paidós. Estos libros están en esta editorial Paidós, ha sacado bastantes libros de estos. Él dice que son una fuente de legitimidad, las religiones, en la lucha por la dignidad de los seres humanos en una civilización autoamenazada. La aptitud y disposición de las religiones universales para convertirse en intercesoras y paladines de la humanidad en los problemas que le afectan. El cambio climático, la situación de los pobres y excluidos y sobre todo la dignidad de los otros grupos étnicos, nacionales y religiosos. Él hace esa reivindicación. Bueno, el otro de los otros, lo he puesto ahí entre comillas, el otro, el totalmente otro, que decía un filósofo, Horkheimer, claro que se refería a otra cosa, pero bueno, dejaba abierto a él, que no era creyente, a ese misterio, ¿no? Que algo que nos trasciende. Y los otros, que si esos son los cercanos, el prójimo, ¿no? Ni el creyente podrá probar que Dios existe, el acto de fe es razonable, pero no de una evidencia cierta, ni el ateo que no existe. Esto también tenemos que tenerlo claro. Es una lucha entre la versión moderna de conseguir la autodeterminación y la lógica de recibir un don consustancial al cristiano. Esto dice Charles Taylor, otro que a mí me gusta mucho, canadiense. La cultura moderna de la autonomía, cuando absolutiza el yo, eclipsa la trascendencia como lo otro y los otros para el creyente, pero también la fraternidad revolucionaria, la liberté, égalité, fraternité del no creyente. Solamente los otros aunan creyentes y no creyentes, ateos o agnósticos. Ahí nos encontramos todos, en el prójimo, en el que está próximo, eso es el prójimo. Bueno, luego Elzo lanzaba unas preguntas que también pues las lanzo yo. Y en lugar de cristiano, cristiana, en la sacristía, otra la pancarta. Tiene un libro que se titula así. La pancarta o en la sacristía. Con ese título, bueno. ¿Y qué pancartas? ¿Deben los cristianos constituirse en una cultura específica? ¿En una contracultura? ¿Un partido político cristiano todavía tiene sentido? Esto se habló mucho en la transición. No se fraguó. La democracia cristiana, como bien sabéis, no prosperó en España. Cristianizar el mundo es lo mismo evangelizar que cristianizar. Ahí estaríamos lanzando con lo que también plantea el Papa Francisco, ¿no? De salir a las periferias, ser un hospital de campaña. La Iglesia tiene que ser hospital de campaña, no pedir a nadie qué religión tiene, sino salir al encuentro del que necesite. La cristiana es una religión, como digo aquí, pública, intramundana. Eso yo pienso que desde el Evangelio es lo que es. Lo que ha sido la Iglesia, la historia, bueno, pero en el puro Evangelio es sobre todo, ¿no? Pero no con un programa político concreto, O sea, no tenemos una receta en el Evangelio de lo que hay que hacer con la economía, con la política. Y tampoco una moral, si hay unos valores, por supuesto, pero en muchas cuestiones está abierto, ¿no? Hay que también dejar ahí el discernimiento, que esto es muy jesuítico, lo que hay jesuitas, el discernimiento, en el contraste con la realidad. Bueno, ya voy terminando. Hay dos tentaciones del cristiano en la plaza pública, que sería por un lado la complacencia, que es un poco la acomodación, quedar bien, es el riesgo de diluirse, fusionarse, bueno, yo vivo mi religión, bueno, a mí mientras no me molesten, o el aislamiento también, caer en el aislamiento, por considerarnos los únicos puros. Esto puede pasar también, creernos los poseedores de la verdad y caer en el gueto. Esos serían dos peligros que me parece que hay que evitar. Bueno, también esto lo cojo de Elzo también. ¿Y dónde quedaría lo específico creyente? Claro, todo como creyentes yo me lo planteo. ¿Ser cristiano qué sería entonces en este mundo actual? Aquí cito a un cardenal, la confesión de un cardenal, un francés,
Ser cristiano no es solamente creer que existe un Dios, no es solamente creer en un Dios de amor, ni tampoco aquiescer a los artículos de un credo. Es aceptarse como las manos de Dios en el mundo. Es ponerse a la disposición del plan de Dios para el mundo. Es sentirse como los continuadores del acto de creación divina. Si nosotros no manifestamos concretamente la presencia de Dios aquí, en el mundo, si no emergemos como continuadores de la acción llevada a cabo por el Hijo hace 2000 años, desapareceremos, pues no serviremos para nada. Bueno, eso es una opinión también muy espiritual, si queréis, pero bueno, al menos para los creyentes, pues nos da un poco de, bueno, hay que estar ahí también. Y ya para terminar, a modo de conclusión, bueno, esto de Navarra lo voy a dejar, os voy a decir alguna cosa. La cuestión religiosa, la de la laicidad en una democracia pluralista, en una sociedad secularizada, pero no religiosa, es, como digo, insisto, estoy recapitulando, una asignatura pendiente también de gran parte de la izquierda tradicional. Pero es un reto para una nueva izquierda, que yo, por lo que yo apuesto también, no solo por la izquierda, pero bueno, hablando aquí también, y por las fuerzas progresistas que buscan la centralidad social y electoral. A este respecto, un profesor de la UNED, Antonio García Sánchez Mases, que a mí también me gusta bastante, que era miembro de la corriente izquierda socialista del PSOE, escribió hace unos años sobre las paradojas del laicismo y sobre la posibilidad de convergencia entre la izquierda y los movimientos cristianos emancipatorios. Claro, aquí me diréis, ¿y qué es la izquierda y qué son los movimientos cristianos emancipatorios? Es un tema también que yo lo pongo con interrogante. Como os digo, es que las etiquetas a mí a veces me cuesta, porque yo me puedo sentir emancipatorio, cristiano, pero bueno, también, ¿y la izquierda qué es hoy en día? Con esto no digo que no exista, tampoco es de los que no existe ni izquierda ni derecha, no. Al margen de que signifiquen hoy una u otros, que signifiquen una u otros, esos cristianos de izquierda, como entre comillas, de los que habla Sánchez Mases, queremos, bajo los nuevos aires del Papa Francisco, que aún no ha llegado del todo a las diócesis, esto también hay que decirlo, hacer relevante públicamente una religiosidad, no llame la religión, como he dicho antes, que es un asunto íntimo, privado, pero que no puede recluirse en la sacristía, como decía Elzo. Es por naturaleza un hecho público y social, pero que no se manifiesta igual que la propugnada por la religión de un neoconservador o un neoliberal. No estamos hablando tampoco de salir a la calle en manifestaciones o reivindicar espacios meramente de poder, como también hay tendencias también en la Iglesia de eso, de grupos, ¿no? De recuperar el poder, el espacio público en ese sentido, para imponer, ¿no?, una manera de una ideología. Aquí Sánchez Mases diferencia también el laicismo liberal del laicismo socialista, el cual el socialista vive una paradoja, ¿no? Y para lo que él piensa que tiene que hacer, salvaguardar su propio legado doctrinal, el socialista, el laicismo socialista, que es un humanismo, una moral autónoma que viene de la Ilustración, un proyecto ilustrado, mantener el debate abierto filosófico, teórico, también hablar con el creyente sobre el lugar de la razón y de la fe, hoy en las sociedades del siglo XXI, y también encontrar lugares de convergencia, esto me parece muy importante, práctica, no ya teorías, sino la praxis, entre creyentes y no creyentes que preserven la especificidad de cada cual, pero no impidan la convivencia y, en su caso, la colaboración. La lucha en favor de ese llamado lema altermundialista de otro mundo es posible. Ahí yo creo que podemos encontrarnos. A este respecto yo pienso que culturalmente, es una idea mía, la llamada posmodernidad ya está tocando a su fin. Los aspectos más negativos de la sociedad de consumo del espectáculo en la que vivimos desde hace décadas han acarreado sin duda una cierta degradación antropológica que reclama una reacción radical, de raíz, no quiero decir extremista, pero sí radical, ir a las raíces. Hay quien habla del ocaso de Occidente, para referirse a la característica general de toda la filosofía contemporánea occidental. Y también quienes proponen, desde una nueva apologética cristiana o católica, no defensiva, no cerrada, ir contra lo que denomina los ídolos posmodernos. Uno de ellos sería precisamente la irreligión de la secularización. Habla un autor que no conoceréis, Pierangelo Sequero, un italiano que es músico, es teólogo, sacerdote también. Él habla que la secularización estuvo sometida a un minucioso proyecto de superación de la religión que ha llevado, ahora en la posmodernidad, a engendrar su propia devotio pagana, con su santo propio, que es Narciso, el eterno adolescente, de la libertad, del nomos erótico de la libertad. Cualquier heteronomía ética, reflexiva o afectiva, la pretensión de universalidad del logos o la objetividad del etos humanístico son calificadas de ideología prevaricadora. Bueno, esto es un tema un poco, no voy a entrar más en esto, pero quiero deciros, hay unos ídolos ahí que él piensa que hay que superar. Y concluye, ni la irreligión agnóstica ni el enroque confesional son buenos movimientos para vencer a este ídolo. La purificación religiosa de la religión y la humanización ética del humano se siembran en el mismo surco. Ahí nos encontramos. La humanización ética del humano, la purificación religiosa de la religión. Ante el riesgo del nihilismo por religioso y hasta poshumano, su propuesta liberadora convoca a la conversión de Occidente a un humanismo del nombre, con mayúsculas.
es decir, de respeto al nombre de Dios, junto a la disposición de practicar la justicia como condiciones vitales para la legítima soberanía del César, del poder político. El cristianismo no permite ser reducido a una jerga privada. Habla como Jesús a la experiencia del humano que es común, ya sea compartida o rebatida. En definitiva, pasado el tiempo de la hermenéutica infinita, Sequeri plantea una cuestión, al menos para Europa, a la que el cristianismo ha de estar disponible como institución, la del humanismo ético, como principio de recomposición del vínculo social. Esto, claro, no impide de que destaquemos también, yo no soy tampoco un anti-posmoderno radical, hay aportaciones positivas como en toda la historia del pensamiento, en todos los movimientos hay cosas positivas. Por ejemplo, la posmodernidad para mí ha recuperado un sentido de la espiritualidad afectiva del cuerpo, una experiencia estética también que es interesante no perder y recuperar, que quizá por un excesivo racionalismo se había perdido antiguamente, ¿no? En ese sentido, resulta premiante, ya termino, un pensamiento antropológico más fuerte, menos light, un discurso transformador ético-político más firme y menos líquido, profético y utópico, para una remoralización integral, personal y social que apunta al horizonte de ese lema altermundialista que he dicho, del otro mundo es posible, más allá de relativismos paralizantes. Apremia hacer frente a este capitalismo neoliberal, desatado, desenfrenado, que esclaviza el mundo entero, pero sin caer de nuevo en dogmatismos ni fundamentalismos que la cruzada de las nuevas derechas y neocon, en las últimas décadas, están intentando imponer en todos los ámbitos del mundo de la vida, para apuntalar ese capitalismo triunfante considerado como la única solución posible. Contra eso también tenemos que estar alertas, desde la misma experiencia religiosa. Hay también una reflexión muy estimulante de Tony Eagleton, no sé si conocéis, este también no es creyente, pero él es crítico un poco con todo. Dice, aceptando las críticas a la religión de muchos racionalistas, piensa que el nuevo ateísmo contemporáneo es un poco pobre por ignorancia y prejuicio. Las percepciones valiosas acerca de la emancipación humana contenidas en la Biblia vendrían bien a la izquierda, dice él, política actual, justo cuando más necesitada está de buenas ideas en torno a la muerte, el sufrimiento, el amor, la autorrenuncia, que eso está ahí, eso es totalmente humano. Pero también le aprende contra el que cree que ha sido una traición, lo que ha sido una traición, él cree que ha sido una traición a la misión revolucionaria del cristianismo, empezando por las mismas iglesias, el apartarse de los pobres y desposeídos. Toda predicación del Evangelio ha de constituir un escándalo y una afrenta para el Estado político. Y todo esto, en fin, sería profundizar y regenerar la democracia para hacerla real y digna de tal nombre, tarea que es siempre inacabada. Sería un poco vislumbrar ya, que yo creo que ya se está haciendo, ¿no?, en algunos movimientos, no sé lo que pensáis, que ya hay otras alternativas, ¿no?, de diálogo siempre, y también no cerradas a esa verdad más profunda, y yo creo que no tenemos que tener miedo a la verdad. Esté donde esté, venga de donde venga, porque como decía un padre de la Iglesia, será del Espíritu Santo. La verdad, venga de donde venga, será del Espíritu Santo. Otra cosa es que la Iglesia no lo ha entendido así muchas veces, y ha pensado, y ha estado defensiva. Pero si es así, tendríamos que estar abiertos todos, si no, a esa verdad más profunda del ser humano, a ese viento del absoluto, a ese deseo de eternidad, llamarlo como queráis, que tenemos todos como seres humanos, por el hecho de ser humanos. Y ahí es donde nos tenemos que encontrar. Yo creo que estamos en un momento de un nuevo paradigma, aún está en construcción, que obliga a replantear todo. La política, la teología tienen que asumir el reto de repensarse desde ese paradigma emergente, para no reducirse a arqueología y afrontar la construcción de lo que muchos queremos que acontezca. Y ello también por una parte inseparable de ese anhelo que os he dicho, de ese deseo de plenitud, de eternidad, como queramos decir. Y por último, en Navarra, por decir un apunte de aquí, Elzo dijo que los jóvenes navarros se da la mayor polarización. Él es un especialista, sociólogo en la juventud, ha hecho muchos estudios sobre esto. En concreto sobre el sentimiento religioso, quizá también sobre el sentimiento político, en fin. Hay como un extremismo en este sentido. Yo creo que hay semejanzas, en este caso, en este tema de la laicidad o de la religión con el resto del Estado. Ya lejos queda aquello de Euskaldun Federum, por ejemplo, ¿no?, que se decía en el País Vasco también, ¿no?, la identidad navarra. Bueno, pues ya sabemos lo que hay aquí, ¿no? Hay una pluralidad, hay particularidades, eso sí, también en Navarra, no lo vamos a negar por su propia historia, con el carlismo, la memoria que está ahí, la Segunda República, la Guerra Civil, el régimen que hemos tenido, que algunos, bueno, ahora hay otro gobierno, pero también, y que ha empezado, por cierto, haciendo unos nuevos signos laicos, vamos a decir así, pero un poco como todo está por regular, pues muchos no lo han entendido, porque todo se reduce a quitar misas, procesiones. Bueno, sí, eso hay que regularlo, me parece mal algunos signos, pero hay que explicarlos también. Bueno, esto también lo podemos hablar si queréis. Pero en todo caso, en Navarra, ya termino, hemos de ser agentes de reconciliación.
no callar y no ofender, las dos cosas, ni callar pero no ofender. Y una última diapositiva que os pongo, una reflexión para terminar. Estamos condenados, condenadas al encuentro en los límites últimos del humano, en lo que os he dicho antes un poco, en eso de la espiritualidad, la trascendencia, en el sentido de la vida. Henry Miller decía, la religión como el arte no sirve para nada, excepto para mostrar el sentido de la vida. Y esto lo dijo un cardenal, el cardenal Ravasi. Y ahí tenéis la imagen de un crucificado, pues un arte contemporáneo, arte moderno, Marcus Lupertz. Bueno, es una manera, es Cristo, bueno, es una manera de reflejar, no es una catedral gótica, pero bueno, es un poco reflejo del arte contemporáneo, ¿no? También, respecto al tema de la religión. Y con esto, pues bueno, no sé, he tocado muchas cosas, ya lo sé, distintas, he dejado muchas cosas abiertas, pero también me interesa que hablemos entre todos. Y bueno, quizá me he alargado un poco, pero bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, pues podéis pedir la vez y vais haciendo las preguntas que consideréis oportunas. Lo primero, agradecer que me ha gustado mucho la exposición. Y luego me gustaría conocer tu opinión acerca de, bueno, cuando se habla de separar la Iglesia y el Estado y demás, hay veces que parece que están las dos al mismo nivel, y a mí del todo pues no me lo parece. Me parece que si ese Estado es democrático está por encima de mucha parte de la religión, ¿no? Y que en algunos casos tiene que intervenir ese Estado sobre la religión. Me refiero en la religión en general, ¿no? Hablo del salafismo musulmán, que igual dice alguna barbaridad en Ceuta o en Tarragona a nivel muy concreto, que vulnera tanto los derechos humanos y muchas libertades que han costado ganar, como digo, pues algún obispo andaluz que se le va la lengua y demás, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es libertad de expresión y hasta qué punto debe intervenir el Estado en esas dos cosas? Tanto a nivel legal y penal incluso. Contesto ahora cuando hacemos Mira, si acaso cogemos 2 o 3 preguntas y... Si queréis, Yo lo primero darte las gracias también por la charla, y tengo 2 cuestiones a plantear con las que no me aclaro mucho y me gustaría que me ayudaras. Una es, el Estado, ¿cómo tiene que ser? La sociedad, ¿cómo debería tomarse la religión? Y luego el individuo, porque mi opinión personal es que como individuos tendríamos que conocer las diferentes opciones como de filosofía, de cultura y de religiones, y cada uno optar individualmente, por si tienes una fe o te convence un tipo de religión, ser consecuente con ella. Pero creo que el Estado no tendría por qué implicarse, y que es una de las cuestiones que más nos ha desencantado a mucha gente de nuestra religión, la oficial de aquí, ¿no? No por lo que la religión en sí pueda decir, sino cómo se ha llevado a cabo. Como tú has dicho en varios momentos, alejada de la sociedad, de los más pobres, represiva, contra la libertad a todos los niveles, desde el divorcio, el aborto, la sexualidad. Entonces nos ha querido marcar, nos ha querido dirigir la vida, y yo creo que se ha ganado contrarios, en lugar de enseñarnos a pensar, a reflexionar sobre esos temas y luego que cada cual libremente elija. Por eso yo creo que si tenía que ser el Estado una cosa, para mí, pues cuando hablas de laicismo, yo también soy contraria a los ismos, pero sí a la laicidad, no sé si sé decir bien la palabra, ¿no? Un Estado laico, por decirlo de alguna manera, y luego culturalmente en las escuelas aprender. A mí me gustaría saber qué dice el Islam, no como fanatismo, sino como cultura religiosa, y el otro, y luego elegir, ¿no? Y luego otro de los temas, que me parece más importante, es que cuando has dado los datos de la juventud, yo veo una gran desfase, y no sé si se recoge en las encuestas, entre toda la gente joven que no va a la iglesia, que no profesa, que no quiere saber nada de la religión, y luego se comulgan,
se confirman, se casan, Entonces, un poco de, no sé si es hipocresía, si es por tener excusa para hacer fiestas o qué es, pero no veo ahí una consecuencia, porque tú ves que va mucha gente joven a la iglesia, no. Yo tengo una iglesia cerca, veo salir a la gente algunos domingos y de gente joven contadas con los dedicos de la mano, ¿no? Y sin embargo luego los ves en todas las fiestas y dices, pero bueno, ¿qué consecuencia? Por eso digo yo, el daño lo ligo con la educación y el hacernos reflexionar si no tendrá mucho que ver. Gracias. Sí. Bueno, famoso, muchas gracias por la presentación, interesante. El famoso teólogo Juan José Tamayo, ¿no? Todos conocido, pues planteaba lo siguiente: imaginemos que la Constitución española dijera: el Estado favorecerá el diálogo social con UGT, comisiones obreras, los demás sindicatos y la patronal. Decía, pues la Constitución española dice eso. Como tú bien has puesto antes, en el artículo que dice, tendrá acuerdos y tal con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es un agravio comparativo absolutamente antidemocrático, ¿no? Entonces aquí hay un problema muy grave. Los acuerdos que has mencionado no fueron acordados en democracia, sino que se hicieron antes de la Constitución y se esperó a que la Constitución fuera aprobada en diciembre del 98 y en enero del 78, en enero del 79 pues se aprobaron. Son, como dices, unos acuerdos de carácter internacional, pues por abreviar, ¿no? Pero este es muy actual, donde además, desde que se ha hecho, todos, absolutamente los obispos, todos que han sido pues, cuestionados por esto y tal, bueno, en esto va a haber, no se va a devolver absolutamente nada. Todos, los de línea aperturista, de línea todos, dicen, no, esto es propiedad nuestra y tal. Con lo cual, pues realmente, yo pienso que la perspectiva es bastante negativa para una laicidad positiva, porque hay un agravio comparativo, de base, y, en fin, las demás confesiones, pues, algunas intentan llegar, como en el IRPF, o en otros, intentan llegar al modelo católico, pero realmente el ideal yo creo que no es ese. El ideal es que partamos todos de una misma situación. Por ejemplo, en el tema de la asignatura de religión católica, ¿qué necesidad tienen los alumnos de tener una religión confesional? Las demás confesiones, ¿qué hacen? Educan a sus hijos en su casa, les llevan a su mezquita, a su iglesia, a su sinagoga, y les educan, y esos niños, yo conozco montones de familias que son religiosas no católicas, que tienen educación en su casa, ¿qué tal? Y no necesitan en absoluto, podrían exigirlo, pero los evangélicos y los musulmanes no piden al Estado que les financie, como hace la Iglesia Católica, su religión, porque ellos ya tienen los medios, los recursos que también los católicos tendrían. ¿Pero qué se hace? Pues como tantas otras cosas, se delega, bueno, es que en la escuela ya le enseñan religión, ya enséñala en casa, y no necesitarás que el Estado y que los no católicos estemos financiando la confesión, la enseñanza confesional de otras personas. Muchas gracias. Cogemos esta otra pregunta y si acaso contestas porque tienes la... Sí, no. Vale. Mi pregunta va un poco, bueno, en la línea de todas, porque me llama mucho la atención la ausencia de debate que hay, ¿no?, sobre en las religiones el tema de la igualdad entre sexos, ¿no? Me parece que el papel de la mujer en las religiones, en todas, no está a la altura de lo que estamos ya todas las sociedades, ¿no? De la democracia que hemos hablado, y en el momento en que tiene una financiación pública, que se infiltra en la educación, yo creo que debería haber una exigencia, ¿no? Y me llama mucho la atención que no hay un debate ni desde los medios de comunicación, ni incluso dentro de las mismas creyentes. Y nada, eso, quería ponerlo un poco en debate. Vale. En ese caso... Bueno, es que son muchas cosas y además estáis muy puestos, muy preparados. O sea, que yo no sé si va a haber más luz o menos, pero bueno, de la primera cuestión, yo creo que sí, que habría que... A ver, el Estado tiene derecho a, porque es neutral, pero también tiene un fundamento a intervenir en las cuestiones que atenten a la ley. O sea, aquí tenemos que tener ajustarnos a una ley democrática, todo lo que quiera, eso sí, claro. Y fundamentalmente los derechos humanos, que por cierto la Iglesia Católica como Estado no ha firmado, pero bueno, luego los defiende en muchos discursos, sobre todo a partir del Vaticano II. Pero bueno, nosotros sí, el Estado español sí los tiene como fundamento de la Constitución, ¿no? Los derechos humanos universales. Entonces, desde ahí, para vivir aquí, en este Estado, y con los derechos y obligaciones,
habría que ajustarse a eso. Entonces, ahí hay, claro, luego está el tema de la libertad religiosa, o sea, la libertad de expresión, vaya, que es un tema muy complicado también. Porque hasta dónde llega. Ya sabéis que hace poco una exposición también, algunos blasfema, tal cual, bueno. Claro, pero entonces no es que es libertad de expresión. Es un tema delicado. Yo pienso que el Estado sí tendría que intervenir, pero a la vez tendría que entrar un poco en las casuísticas, es que no sé cómo explicar esto, pero de cada situación y qué es mejor en cada caso, claro, a veces igual, si interviene igual ocasiona, no sé, una reacción peor, ¿no? Con los musulmanes, desde luego, hombre, para mí son como... no los conocemos, eso es lo que pasa con los musulmanes. Yo creo que nos falta más de diálogo. Yo no conozco a nadie, por ejemplo, musulmán, por ejemplo, y están ahí, ¿no? Pero, o sea, querías que dijeras hablar realmente. Y hemos intentado, desde Solas Vidas, la asociación, estar con ellos en los encuentros, pero no han venido. No sé, tenemos que intentarlo de otra manera. Entonces, sí, y habrá que llegar al tema penal también, claro, si es el caso. Por ejemplo, me diréis, el tema del velo, por ejemplo. Claro, en nuestro Estado eso no casa, ¿no? Que tengan que llevar las chicas y por qué, y obligatoriamente en un espacio público. En ese sentido habría que también regularlo, pero bueno. Luego, otras cuestiones que habéis hablado. El Estado, bueno, ya lo he dicho, o sea, yo creo que la separación del Estado y la Iglesia es un ideal, que todavía vamos a ello, creo, pero está costando, ¿eh? Porque la Iglesia es la primera que no quiere tampoco. Yo creo que ella es la que tendría que decir, ella es la que tenía que denunciar pienso yo, los acuerdos, para estar más libre precisamente. Pero supongo que hay un vértigo, no sé, es una situación histórica nueva sería, y el tema del dinero, claro, pues sí. En ese sentido, y el Estado pues tampoco, pues porque también los Estados, pues al final el poder siempre quiere también unas legitimidades, un paraguas ahí, ¿no? Enfrentarse, y en ese sentido yo lo del laicismo me opongo a ese término, pero a veces igual, ya Salazar por ejemplo, él propone el laicismo como el camino hacia la laicidad, o sea, tampoco hay que cerrarse al tema del laicismo entendido así, claro, como esto sería ir trabajando estas cuestiones de separación Iglesia-Estado para llegar a ese momento de la laicidad donde ya el Estado sería absolutamente neutral y la Iglesia autónoma, autofinanciada, libre, y luego también los creyentes también como individuos y los no creyentes para encontrarnos donde haya que encontrarnos, pero también para poder expresarnos y manifestarnos, ¿no? En todos los sentidos de la palabra, ¿no? Entonces, yo pienso que esto está pendiente todavía, hay que trabajarlo. Pero ya he insistido en que una cosa es la sociedad, y lo has dicho tú muy bien, el individuo y el Estado, y la Iglesia, claro. Ahí todos tenemos que ir, y hay mucho que hacer todavía. El tema de la juventud, pues sí, es un tema... ¿qué voy a decir? Yo lo que veo los chavales, que por un lado pasan de todo, o están indiferentes, pero a la vez están más abiertos, porque como no tienen prejuicios, por ejemplo, de mi generación, que mucha gente está en contra de la Iglesia porque ha vivido, y con razón seguramente, pero el joven de ahora, porque los padres ya no les han transmitido ya nada, hablo en general, estoy generalizando, porque yo tengo muchos que están bautizados, pero bueno, es decir, que esto en mis tiempos, de joven o de niño, era impensable, ¿no? Con muchos de los de aquí. Ahora eso es normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden estar abiertos, lo que pasa es que, claro, lo que ven, y también los medios no ayudan nada, y ni la misma Iglesia tampoco, una misa, pues fíjate tú, que puede atraer a un joven, tal como se hace, ¿no? Pero claro, ahí yo creo que falta, es que es un tema que habría que trabajarlo desde la familia, yo pienso. Lo de que se comulgan, se casan, todo esto, bueno, porque es que al final, humanamente necesitamos rituales, sean religiosos o no religiosos. Quiero decir, cuando se habla de esta vida laica, la comunión laica también se está hablando, es porque es importante y esto es antropológicamente necesario. Cuando te despedimos a alguien, en el momento de la muerte, hace falta, sea religioso o no, un ritual. El casarse o la pareja cuando se forma, también. Y luego, pues es más bonito por la Iglesia, claro, por el folclore, ya sabemos. Pero claro, eso, la Iglesia misma no lo tendría, pienso yo, que tampoco quiero caer en purismo, no sé, no del matrimonio a nadie, que también es complicado. Porque también hay que acoger, estamos en un momento, como dice el Papa Francisco, de estar ahí, acogiendo, no vas a estar diciendo, tú no eres nada, tú no eres un buen cristiano, ¿tú qué eres? ¿No? ¿Qué somos los demás? Entonces, creo que hace falta un cambio, pero claro, nos va a costar, de mentalidad también, y sobre todo dentro de la Iglesia, para ir ahí, como dice el Papa, a los sitios de las periferias, que quiere decir a la plaza pública, porque las periferias están aquí, no están ahí en tercer mundo, que también. Y luego lo que has dicho tú también muy bien, Juan José Tamayo, bueno, pues sí, eso es un poco
el lastre de la historia de España, ¿no? Una monarquía divina, y Franco también, era por la gracia de Dios, y eso pues es un lastre terrible. Yo creo que eso ha sido, y de esos barros vienen estos lodos, ¿no? Quiero decir que ahora vivimos un poco también de eso, aparte de que el mundo esté ahora en otro momento, Occidente, hablo, en otro momento, pero en España en concreto tenemos eso, que no se ha acabado de separar, lo vuelvo a repetir, y el Vaticano pues consiguió, claro, como Estado, es el tema, otro tema a nivel de Iglesia, que ahí el Papa ahora mismo no sé si tendrá fuerza, resto y le van a dejar, tendría que planteárselo de ya acabar con eso de Estado Vaticano. ¿Qué es eso, Estado Vaticano? No sé. Quiero decir, como desde la fe, no sé, no tiene sentido. Y entonces esto de los acuerdos y eso, pues no tendría sentido. Lo que había que hacer es eso sí, el Estado neutral, no intervenir, eso sí, y dejar a las religiones ahí que la sociedad decidiera, como estás diciendo también, ¿no? En la escuela yo también estoy partidario, y enlazo con otra pregunta, de que se dé, yo vamos a decir, no porque sea de filosofía y nos toque a nosotros, que lo den otro, pero que se dé el hecho religioso, las religiones, como quieras, todos, obligatoria tendría que ser, con una cosa cultural. Algunos me dicen, los de historia ya lo damos, bueno, bien, pero igual necesita un espacio propio, no te digo todos los cursos, ni cuántas horas, luego eso es una cuestión ya de organización escolar, ¿no? Igual bastaba con un curso, 2, en toda la ESO, por ejemplo. Y como la educación ética y cívica también obligatoria, común, ética y cívica, para los creyentes y no creyentes. Porque si no es que ahora los de hacen religión no van a saber nada de educación cívica. Y eso entonces que para que ellos tienen su moral, no, tenemos que llegar a acuerdos, para mí los derechos humanos, y desde ahí trabajar, y luego cada uno su religión y su moral religiosa, que normalmente es de máximos, la religión, la moral evangélica, pues ya sabemos lo que propone, la otra mejilla, en fin, pues fijaros qué planteamiento, ¿no? Pues bien, eso está ahí. Pero quiero decir que eso es como la moral de máximos, pero la moral mínima, la ética mínima civil, esa tenemos que estar entre todos de acuerdo. Y luego conocer las otras religiones, por supuesto, y luego cada uno que opte por la que quiera, claro, eso sí. Y la sociedad dirá, yo a veces digo cuando dicen, es que la sociedad no quiere, bueno, y si llegara el día que quisiera, imagino no se va a dar, pero una gran mayoría, todos queremos ser, yo qué sé, musulmanes, imagínate, en España. Pues eso también el Estado tendrá que no sé, esto es una hipótesis, estoy hablando un poco fantasiosamente, ciencia ficción. O todos católicos, volver a eso, pues también habrá que adecuarse, o sea, ahora estamos en otro momento, pero el Estado si es neutral, bueno, no tiene que entrar ahí, es lo que la gente quiera, ¿no? Y lo último, lo de las inmatriculaciones lo tenía en la charla, pero no lo quiero nombrar porque es un tema polémico que, bueno, yo creo que ahí salió, fíjate, hay un artículo que me salió hace unos años de unos curas, igual conocéis, Jesús Equiza, Victorino Aranguren, unos curas de la diócesis, que publicaron, lo tengo por ahí, igual os lo paso porque lo tengo en un PDF y así lo podéis poner. Y ellos hablaban de que la Iglesia actuó mal, pero también las parroquias, por ejemplo, no son de los ayuntamientos tampoco. Las iglesias nacieron de las comunidades cristianas, que ahí sí eran creyentes todas, claro, es que estamos en un momento, y entonces ellos querían tener esa parroquia con esto y las pagaban, claro. Entonces ahora llega un momento que la Iglesia, mal yo creo, ha inmatriculado la Iglesia al arzobispado, o sea, la jerarquía, porque ellos proponen, estos curas, que fueran las parroquias las dueñas, en ese sentido, ¿no? Y luego hay que distinguir los bienes, yo pienso, no una iglesia que yo qué sé, un terreno, una cosa, claro, es que también a veces todo entra en el mismo cajón. Yo creo que ahí fue una ley, ya sabéis, de Aznar, del año 98, que permitió eso un poco secretamente, luego se destapó, y yo creo que la Iglesia no actuó, me parece que no actuó bien, y luego evangélicamente, ¿vale? Que no porque no tenga derecho a unos bienes, por supuesto, pero tendría que haber, no sé, haber dado más testimonio, incluso ahora todavía está a tiempo, y estudiar otra vez todas las inmatriculaciones, es lo que estoy proponiendo. Bueno, porque ahora se ha dicho que sí va a haber otra bibliotecaria, bueno, ya hay, con la que ya no va a poder hacer eso, pero no retroactiva, o sea, lo que ya está, ahí está. Pero son muchos bienes, y en Navarra, fijaros, ¿no? Claro, a mí los de la plataforma del patrimonio, pues que os diga, a mí tampoco me parece que sean trigo limpio, vamos a hablar así, claro, ¿no? Y entonces yo pienso que habría que sentarse, no sé cómo, ahí el Estado, mira, ahí es donde podría entrar un Estado neutral, y ir regulando y a ver aquí, qué es de quién, cómo históricamente, y la Iglesia dar gestos, tener gestos de renunciar, o sea, realmente, aunque fuera de la Iglesia, yo lo daría al pueblo si ya no tiene uso, y no, o igual llegar a un acuerdo, como en Francia, de que las iglesias son del Estado, pero les dejan el culto mientras haya creyentes, claro. Pero luego están abiertas, por ejemplo, las iglesias en Francia están abiertas, pero aquí no están abiertas ninguna iglesia. Son públicas,
Lo que pasa es que el culto se respeta, es una cosa buena de la laicidad francesa, que es el modelo también, que también tiene sus cosas, en mi opinión, negativas, pero porque a veces se cae en una religión, o sea, en la laicidad se convierte en otra religión, y eso tampoco me parece a mí, vamos. O sea, la laicidad es otra cosa, no es una religión, es este estado de neutralidad, de respeto, de diálogo, donde haya esa pluralidad. Entonces, bueno, las inmatriculaciones lo dejo ahí, no he dicho nada porque no me he mojado, porque tampoco... Es que no lo tengo claro. Yo pienso que se podría revisar todo. Y ya está. El que es dueño de algo puede decir, bueno, pues ahora bien con esto, ¿qué voy a hacer? A ver, pues tengo un signo también con la iglesia, ¿no? Es mía, vale, bien, tienes todos los papeles, pero no sé, socialmente... Pero bueno, a ver cómo lo veis otros. Cualquier particular para matricular, o sea, para en el registro de la propiedad, un bien... Vamos, tiene que demostrar que es suyo, tiene que hacer mil papeles, tiene que hacer un juicio. O sea, entonces hay una diferencia de trato muy clara. Vale. Eso sí, o sea, lo que ha habido con la iglesia ha sido un trato de famosos. Dentro de lo que se critica de que mantiene unos privilegios, yo también pienso. Pero pienso que ella misma, o sea, en este sentido de la jerarquía, tendría que dar. Pero, es lo que he dicho también, con esta jerarquía que todavía no ha llegado un poco el aire nuevo de Francisco, pues no sé, va a ser complicado, pero bueno. Pero claro, tampoco la Iglesia tiene 2000 años y hay que entender lo que es la Iglesia, no va a cambiar ahora todos los obispos, ¿no?, del mundo. Ya me entendéis lo que quiero decir, que tendremos que bregar con estos obispos tal como son e intentar, pues, bueno, convencerles de lo que es lo más evangélico, ya está. Sabemos que no está fácil, claro. Y no sé, ¿habéis dicho algo más? Ah, bueno, y luego el tema de la mujer, bueno, otro tema, es que me estáis matando, pero es normal porque ya lo esperaba, pero a la vez digo, joder, otra vez. Pues, hombre, yo creo que ahí también el Estado, pues otra de las cosas que estamos hablando, podría apretar un poco más con el tema de la financiación para que al menos se respetara en algunas cosas, ya que no es que parezca un poco más democrática, que no es tampoco, y más igualitaria en el tema de la mujer. Porque claro, es que ahí se mezclan cosas teológicamente, claro, no puede ser sacerdote, Jesucristo no eligió apóstoles, mujeres, tal, siempre se habla de eso, pero bueno, también han cambiado muchas cosas. Lo que os he dicho antes es que Jesús quería fundar una iglesia, con esos allá estas cosas que cambian la historia, y el poder y las guerras y la Inquisición, si vamos a sacar todo eso, pero los chavales me sacan, no, joder, es que cuánta riqueza, y la Inquisición y tal, y cual. Pues sí, es verdad, ¿y eso quería Jesús? Pues no. ¿Quería Jesús el tratamiento que ha tenido la mujer? Pues seguramente, vamos, seguro no, históricamente. Ya es el momento de que, bueno, pues haya signos, gestos, cuando además la mujer es la base de los fieles de la iglesia, por otro lado. Pasa que no están en los puestos de arriba, que es lo que solo hay hombres y viejos, como diríamos, ¿no? O sea, quiero decir que es una cosa curiosa, ¿no? Y llevan faldas, pero bueno. A mí me parece muy curioso que ellas mismas, las creyentes... Sí, sí, es verdad, eso has dicho, sí, también. Sí, bueno, hay movimientos y teólogas también feministas, hay una teología feminista, claro, minoritaria, y bueno, pues ya sabes, para la iglesia, bueno, ahora no sé, ahora ya un poco se está reivindicando más, pero o sea, ha sido pues eso, un poco proscrita o teologosa, claro. Pero hay teólogas, yo he leído, y que se basan en la Biblia, o sea, en las fuentes de la tradición y de la revelación. O sea, que quiero decir que es todo un poco interpretar hermenéutica, que claro, ahí entras ya temas como muy técnicos, ¿no? Vamos a decir. Pero yo creo que si hubiera voluntad, como en otros temas, se podría avanzar más, y además sería un signo que también más profético, ¿no? Igual yendo un curso más allá, porque quiero decir que no hay que tampoco caer en las modas, en las ideas que se llevan. Ahí hay una polémica, por ejemplo, con la ideología de género, claro. Igual entro en un berenjenal, pero bueno. Es igual el hombre que la mujer. Hablamos de sexo, de género, que eso es un tema ideológico. Ahí yo creo que la iglesia, bueno, las religiones pueden aportar también otra visión, no sé, un poco ir más allá, reivindicando la diferencia, pero no por eso no caer, sin caer, o sea, sin dejar de ser iguales, claro, ¿eh? O sea, no estoy hablando de justificar desigualdades, pero ir un poco más allá, pero bueno, es un tema complicado. No sé si... Quedan 3 minutos, una pregunta muy rápida. Sí, a ver, detrás de... hay dos. Sí.
también ha levantado de delante de mí. Sí. Bueno, no, yo, aceptando pues, las dificultades que se han expresado y las carencias y el peso de la historia, etc. Pero a mí me animaría en la parte final también a mirar con mucho positivo que se está haciendo desde diversas ideologías e incluso creencias. O sea, mi experiencia personal aquí en Tudela en estos años es que hay mucha gente, bastante gente, con una gran capacidad desde ideologías diversas y creyentes y no creyentes de sumar en lo que tú hablas, me parece que has hablado del humanismo ético en favor de la persona. Y me parece que es también el momento de animarnos a implicarnos más y más y más y más por la enorme necesidad de la situación en la que está este mundo, ¿no? Y que estamos también nosotros. Y a mí ya desde nuestra fe, me parece que eso ya Jesús rompió todas las barreras. Porque cuando se consideraba que el enfermo era porque era pecador, Jesús acabó con todo eso, con todo tipo de diferencia. Y para la mujer, para su época, fue avanzadísimo. Y luego tenemos aquello de tuve hambre y me diste de comer, y sin preguntarle más de qué ortodoxia, o de qué ideología, o de qué fe, ven a mi derecha, pues ya nos ha dicho todo sobre el valor de la persona por encima de todo, ¿no? El sábado no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el ser humano. También, un alegato un poco de que sigamos empujando en esa línea que es enormemente necesaria y que aquí se presentan muchas posibilidades. Gracias. Sí, bueno, eso no es una pregunta, es una reflexión Sí, que comparto totalmente. No sé si... Yo venía aquí un poco esta tarde porque el tema de la laicidad, la verdad que me ha resultado entretenido aquí puesto en el enunciado, a ver cómo desde un grupo mayormente de gente creyente planteaba el tema de la laicidad y la verdad que me voy sintiéndolo muy claro de todo. Porque yo creo, en lo fundamental, a mí la impresión que me da es que habláis indistintamente de religión y de iglesia, no lo separáis, y entonces yo creo que yo ahí me pierdo. No sé si vosotros os perdís, pero yo me pierdo. La religión como creencia, como derecho, en muchos momentos incluso también como programación, privación del derecho de pensar, cuando los niños les tratan de pequeños y demás, y el tema de la iglesia como institución de poder, de plasmar o de transmitir esa creencia. Y yo creo que en ese nexo es donde entra la laicidad, y por eso digo que me voy un poco confuso, pero solo un comentario. Igual va por ahí, no lo hemos sacado, yo no lo he transmitido bien, pero iría por ahí también, para distinguir eso. Sí, yo creo que he dicho que una cosa es la religión, entendida eso como esto, la iglesia, que es otra realidad, claro, y luego la laicidad sería un poco ahí lo que une. Bueno, en teoría, todo esto es el ideal. Pero me preocupa que no te vayas a la que tú no estás como creyente, quiero decir, no, lo planteas así, pues bueno. Estamos hablando del diálogo y del encuentro y nos vamos a desencontrar aquí. Bueno, sí. Tenemos que cortar que es la hora. Agradeceros vuestra asistencia y recordaros que el próximo martes a las 8 de la tarde tenemos la conferencia sobre tabaquismo. Gracias y hasta... Muchas gracias por venir.